Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varias detenciones dejó el fin de semana del carnaval en Aruba. Bureau City Inspector contribuyó con la limpieza durante las paradas. Nuevo feminicidio en Colombia a manos de un extranjero. Así fue un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Magnífico el resultado del Carnaval 70 en Aruba. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente martes y que hayan disfrutado de este fin de semana del cierre del Carnaval número 70. Magnífico esta presentación y celebración que tuvimos el fin de semana en Aruba. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió recientemente en el área de Cerro Pinta, en una de las cruzadas más peligrosas. Allí al parecer un conductor no calculó bien la situación y lamentablemente colisionó con otro. Recientemente ocurrió un accidente bastante fuerte en el área de Cerro Pinta. Allí sí se puede ver cómo uno de los vehículos quedó. Una persona resultó herida, afortunadamente no de gravedad. Según se pudo entender, este accidente ocurrió justo en una de las cruzadas más peligrosas, como se conoce la cruzada de Cerro Pinta, al momento en que una dama venía manejando un Toyota Yaris. Ella decidió con una distancia suficiente de subirse a la vía, pero sin embargo el cálculo no fue el indicado. El impacto causó que el otro vehículo color gris que venía corriendo en la vía de preferencia se volteara y el conductor resultara dentro del vehículo pegado. Pidieron por ese motivo la presencia de los bomberos, en donde allí llegaron a ayudar al caballero que tenía un golpe en su cabeza y por eso lo trasladaron al hospital. Cabe resaltar que este es uno de sabemos que las cruzadas que son más peligrosas. Cambiando de tema, como sabíamos, este fin de semana el cuerpo policial y sus diferentes departamentos iban a estar bien ocupados haciendo los controles, no solamente antes, durante, pero también después de las diferentes paradas, tanto en San Nicolás como también en Oranjestad. Hacemos un recuento de las detenciones y lo que ocurrió en San Nicolás. El sábado a las 9:59 de la mañana, la policía conjuntamente con SMAC hicieron inicio a lo que fue la gran parada en las calles de San Nicolás. Un total de 10 grupos más el Last Lap, más o menos 4.300 participantes. El cuerpo policial, según lo que indicó, tuvo un total de 222 personas, conocidos como el personal, en diferentes departamentos, entre ellos la policía uniformada, la unidad motorizada, equipo Flexiteam, K9, que son de los perritos, personal administrativo, departamento de recherche y también personal de CIA. Para lo que trató las detenciones frente al sábado en San Nicolás, a las 2:40 de la tarde, la cabeza de la parada llegó a Yola Base Sport Park y a las 7:13 de la noche llegó a su final. Este año se contaron 19 detenciones, entre otros por peleas, por no seguir la orden de la policía, arma blanca, posesión de drogas y también personas bajo los efectos del alcohol. También después de esta parada se hicieron diferentes controles en donde la unidad en las motos allí estuvieron parados estratégicamente para poder hacer un control en el tráfico. Se controlaron más de 200 vehículos en San Nicolás y detuvieron a 11 conductores. 7 de ellos perdieron su licencia de conducción. El departamento de Bureau City Inspector estuvo contribuyendo también a dejar limpia no solamente la calle en San Nicolás, pero también en Oranjestad. Ellos estuvieron repartiendo bolsas plásticas de basura a los diferentes cables, pero también colocándolos en diferentes partes de la ruta para que así la comunidad también pudiese dejar sus desperdicios. Bureau City Inspector también estuvo presente en las calles tanto de San Nicolás como también de Oranjestad, ayudando allí al medio ambiente. Estuvieron repartiendo bolsas plásticas a los diferentes cables, pero también colocándolo en diferentes partes bien estratégicas para que las personas lograran depositar sus desperdicios. Allí estas bolsas de basura también fueron amarradas para que allí tanto las personas que estaban disfrutando al interior del carnaval, pero también los espectadores lograron dejar sus desperdicios. Afortunadamente, muchas personas en Aruba aceptaron estas bolsas de basura para hacer uso de ellas. Como se ven en estas imágenes, ellos estuvieron tanto en la parada de San Nicolás como también en Oranjestad.
El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, junto con su unidad de IDEA, estuvieron desarrollando el taller de emprendimiento deportivo. Allí tuvieron la oportunidad, junto a una experta, de darle a los participantes herramientas importantes para lo que trata el emprendimiento en esta área que es deportiva. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, bajo también su sección de IDEA Aruba, están encantados de compartir los aspectos más destacados del reciente taller sobre emprendimiento deportivo y la formación de equipos, dirigido por la talentosa señora Charis Hun, directora ejecutiva de Engage y Empower. Durante 2 días enriquecedores, la señora Hun cautivó a los participantes con su experiencia y pasión por fomentar equipos deportivos fuertes. Enfatizó que la formación de equipos no es solo una actividad, es un hábito que cultiva el éxito tanto dentro como fuera del campo. Durante los talleres, ella profundizó en las cualidades esenciales de un gran entrenador deportivo y facilitó interesantes ejercicios grupales para reforzar conceptos claves, desde simulacros de comunicación hasta actividades de fomento de confianza. Los participantes se sumergieron en experiencias prácticas de aprendizaje. Por ese motivo, IDEA agradece a la señora Hun por sus invaluables contribuciones y a todos los participantes por su activa participación y entusiasmo. Juntos estamos sentando las bases para comunidades y equipos deportivos más prósperos, según indicó allí el departamento de IDEA. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que volvió a ocurrir en el área de Colombia, específicamente en Medellín, con el feminicidio de una joven de apenas 21 años a manos de un extranjero. La familia lo único que pide es justicia. Esta es la foto del canadiense señalado de la desaparición y muerte de Laura Lopera. La imagen de Jesse Wiseman ya circula en las redes, igual que la noticia de que las autoridades lo buscan dentro y fuera de Colombia. Al parecer, Wiseman habría huido de Antioquia desde hace 4 días, que han sido de angustia e incertidumbre para los familiares de la joven, tras conocer el macabro hallazgo de su cuerpo entre una maleta en esta vivienda ubicada en el barrio Boston de Medellín. Estos chats entre el hermano de Laura y el ciudadano canadiense evidencian el desespero de la familia, que durante días trató de armar un rompecabezas de pistas ante las reiteradas veces que el presunto victimario negó estar con Laura. Hola Jess, hablas con Juan. Disculpa, ¿Laura está contigo? Hola Juan, estoy a compras. Ella salió hoy mañana, antes que yo. ¿Salió hoy de tu casa? Sí. ¿Y sabes para dónde? ¿Ella tiene celular? No, pensé a casa, pero no sé. No tiene celular aún. El canadiense no volvió a responder los mensajes y fue ahí donde todas las alarmas se encendieron. Se nos dio la curiosidad de que un amigo de ella la trajo, sabía la ubicación del lugar de los hechos, y entonces la trajo y ahí fue donde nos dimos cuenta la verdad lo que había pasado. El extranjero abandonó el país y, según las autoridades, estaría en Centroamérica. En las próximas horas se espera emitir la orden de captura con circular azul de Interpol. Que permitimos que sigan existiendo este tipo de violencias contra las mujeres en contexto de turismo. Eso es lo primero. Estamos muy tristes. El alcalde ha estado al frente de este caso y con Secretaría de Seguridad muy articulados para que esto no vuelva a suceder y para capturar a los responsables. Un caso que duele al igual que otros 2 presuntos feminicidios registrados en Medellín en lo corrido del año, por lo que la policía inició campañas a través de la Patrulla Púrpura en zonas como el Parque Lleras, donde mayor cantidad de extranjeros llegan. Y nos vamos a Houston, a Texas, en los Estados Unidos, en donde las autoridades identificaron a la mujer que fue y quien causó un tiroteo en contra de una iglesia evangélica allí con más de 16,000 feligreses. Las autoridades indicaron que no era la primera vez que la mujer actuaba así. El tiroteo en una iglesia evangélica de Houston, Texas, fue protagonizado por una mujer que irrumpió con un rifle y disparó en el interior de la tercera iglesia evangélica más grande de Estados Unidos, con capacidad para albergar hasta 16,000 personas. Creemos que Gencesi Moreno actuó en solitario. Tenemos datos de que ella estuvo puesta bajo una orden de detención de emergencia por oficiales de policía de Houston en 2016. Creemos que tenía una historia de situaciones mentales, las cuales están documentadas. De acuerdo con la policía, la atacante entró a la iglesia con un rifle y otra arma que portaba en su bolso. Además, iba acompañada por su hijo de 7 años.
En la entrada fue confrontada por los guardas de seguridad de la iglesia, quienes la abatieron luego de que ella empezara a disparar. En la situación, el menor resultó gravemente herido, además de otro adulto que recibió un disparo en una pierna. Estaba tomando fotografías cuando escuché el primer disparo, pero ya sabes, no me preocupé, no entré en pánico, no pierdo el control fácilmente. Pero luego vino el segundo disparo y empiezan a decirle a la gente que se retire del auditorio. El tiroteo se presentó en la iglesia del reconocido pastor Joel Osteen, un teleevangelista que se ha vuelto popular entre los hispanos. Estábamos saliendo de un servicio y entrando al de español. Si hay algo bueno en esto es que la mujer no causó un daño mucho peor. Entonces damos gracias a Dios por eso. Él nos está cuidando a todos. La iglesia en la que ocurrió el tiroteo tiene una amplia comunidad hispana. Al menos el 38% de sus feligreses son hispanos. En cámaras de seguridad quedó el momento registrado cuando un delincuente en Paraguay le robó el celular a una mujer, a una transeúnte que se encontraba caminando con su teléfono. Allí, como se ven en las imágenes, se lo rapó. El hecho se registró en la ciudad de Lambaré y el sujeto fue identificado como Melhem Seyfeldin Farneron, de 25 años, quien tiene antecedentes penales por violencia familiar, robo agravado, hurto y hurto agravado. El hombre fue captado en video de circuito cerrado, donde se le puede ver descendiendo de su rodado y le arrebata el celular a una mujer. Posteriormente aborda su auto y se da a la fuga. Gracias a estas imágenes, agentes de la policía lograron identificar al sospechoso. El mismo también cuenta con una denuncia por hurto domiciliario, donde se llevó varias pertenencias de una vivienda. Durante la detención se logró incautar su automóvil. Y nos vamos a la caravana migrante que iba con destino hacia México y los Estados Unidos. Sin embargo, según sus propios, los emigrantes empezaron a dispersarse debido a la difícil situación que se vive al paso para llegar hacia México. Centenares de personas caminaron más de un mes pasando frío, hambre y hasta miedo. La decisión que ahorita se ha tomado es de que las familias que vienen con niños que regresen a los albergues, porque la verdad es que está bastante difícil. Cuando salieron de Chiapas a finales de año, tenían la esperanza de llegar a la Ciudad de México para solicitar citas en la Embajada de Estados Unidos, pero la caravana fue disuelta. Algunos optaron por aceptar propuestas del gobierno mexicano. Ya que me salió esta propuesta y una ayuda, pues voy a aceptar, a ver si primeramente Dios me salen los papeles. Dicen que no confían de las autoridades migratorias, pero que no tienen otra opción. Lo más recomendable es de que se aboquen a los albergues, sí, para que puedan ser tratados, pues de ahí se va a tomar una decisión definitivamente que va a pasar con ellos. Gente que ya no tiene recursos para seguir. Cambiando de tema, más de 50.000 personas se encuentran confinadas en el Chocó, en Colombia, debido a la grave situación que se registra frente al control por parte de diferentes bandas delincuenciales que se han tomado la situación. Ellos lo que dicen y le piden al gobierno es una pronta solución frente a este tema de seguridad. En Docordo, cabecera municipal del litoral del San Juan, ya se sufren las consecuencias del paro armado del ELN, que cumplió su tercer día. Verdura, carne y otros productos por ahí también, mano. Están escaseando aquí en Docordo. Las 64 comunidades y los 22.000 habitantes del litoral del San Juan dicen estar sitiados, desabastecidos de alimentos y combustible, ya que en Río San Juan es su única vía de acceso. Quienes viven esta afectación de una manera más cruda son las comunidades, la zona rural. ¿Sí? De persistir este paro, son las que van a recibir esta afectación de una manera más fuerte. En las zonas rurales de Ismina, Medio San Juan, Novita y Cipí, los pobladores no pueden salir a sus parcelas, no hay clases ni atención en salud. Es cada vez más compleja la situación de las personas que están en el confinamiento. El comandante de las fuerzas militares denunció al Frente de Guerra Occidental del ELN por las violaciones a los derechos humanos de la población del sur del Chocó, con el llamado paro armado. Se colocó la denuncia ante el mecanismo de monitoreo y verificación sobre este hecho que presuntamente viola el cese al fuego bilateral del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Desde la Iglesia Católica invitaron a todos los que están sentados en la mesa de diálogo a actuar con respeto y seriedad con la población del Chocó.
Acá en Aruba gozamos de unas playas totalmente limpias, no solamente por la parte audiovisual, pero también por la parte auditiva. Sin embargo, esta alegría no la viven muchos países. Como van a ver en las imágenes en Ecuador y como este fin de semana también estuvieron celebrando los carnavales, pues las playas estaban totalmente llenas de locales, de turistas, haciendo una gran contaminación visual y auditiva. El malecón de Salinas está repleto de parasoles. Son más de 17.000 turistas que han llegado hasta este balneario de la provincia de Santa Elena para disfrutar del feriado de carnaval, según la gobernación de esta localidad. Debido a la gran cantidad de personas, la avenida principal fue peatonalizada desde el mediodía hasta el próximo martes. La Cámara Provincial de Turismo confirmó que la ocupación hotelera hasta este domingo alcanzó el 80%. Aquí, las festividades comenzaron con una feria gastronómica en el sector Las Palmeras, donde se ofreció una variedad de ceviches. Las actividades acuáticas tampoco faltaron en la playa, e incluso hubo quienes aprovecharon el clima para volar cometas. El balneario además se reforzó con 14 cámaras de seguridad conectadas al sector del malecón y 600 uniformados de distintas instituciones resguardaron los sectores más concurridos. Sí, hemos visto seguridad, hasta incluso los que limpian las basuras y todas esas cosas, sí, estamos bien. Para esta noche está previsto un concierto con artistas nacionales y uno internacional. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas podrían ser algunas causas de problemas en el corazón. Así es la cultura para cruzar la calle en el Japón. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiki Data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, me dice 6 horas só. Que o favor mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mês me trata por con ele tempo de escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Me tomaba na parada, vai bem back. Aruba Airport, comporta para mundo. Aruba Airport, usa nos tabay. Choose a flight, bang Medellín, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Porta principal del Caribe. O ambiente te comienza. Aruba Airport. Quello tu dia mas chanti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay muchas personas que sufren del corazón, pero hoy vamos a hablar de lo que trata la fibrilación arterial y esto que podría afectar las venas que van del corazón al cerebro. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Se le llama fibrilación atrial o auricular a un ritmo alterado e irregular y a menudo muy rápido, que puede ser episódico o continuo. Este ritmo puede aparecer y desaparecer o ser persistente. ¿Qué lo causa? Se debe a unos focos en unos grupos de células en el corazón que están disparando unos impulsos eléctricos que pueden desordenar el ritmo actual del corazón y entonces convertirlo en una fibrilación atrial. Cerca de 1 o 2% de la población mundial la padecen, aunque puede verse neonatalmente. Es una condición de la adultez madura. 60 a 65 años, especialmente si hay una asociación con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad estructural cardíaca, ese tipo de cosas. O sea, esos serían factores de riesgo para factores de riesgo, que son muchos de ellos prevenibles y podemos tratarlos con tiempo para disminuir la incidencia de esta arritmia. A pesar que no siempre da síntomas, sí puede haber una sensación de que el corazón late rápido o palpitaciones, dolor en el pecho, mareos, fatiga, aturdimiento, falta de aire, entre otros. Se diagnostica a través de un electrocardiograma e historial familiar. El tratamiento se divide en 2 vertientes. La primera, la fibrilación atrial puede predisponer al paciente a formar coágulos en el corazón que pueden subir a la cabeza y causar un accidente cerebrovascular. Los pacientes, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen que empezar a tomar anticoagulantes. Aquel paciente que no pueda tomar anticoagulantes por riesgo de sangrado, incidencia de sangrado o alguna preferencia personal, tenemos el procedimiento del Watchman, que es un filtro que se coloca en el corazón por modo de cateterismo mínimamente invasivo, que es un filtro que va a evitar que le suban coágulos. Y llega nuestra sección de las más virales, y es un hecho que ocurrió en el área de México, en donde allí el conductor de un camión que estaba transportando madera tuvo un problema y allí llamó a una grúa. Sin embargo, el remedio fue peor que la solución, porque allí lo que hizo fue irse grúa en contra del camión. Mi primera chamba. En un hecho inusual, el conductor de un transporte de carga resultó más afectado desde que una grúa impactara su unidad mientras intentaba auxiliarlo tras sufrir una volcadura en las calles en México. El dramático suceso fue captado en video y compartido en las redes. En las imágenes se puede apreciar una camioneta que transportaba madera totalmente volteada con las llantas para arriba, aunque los instantes previos que llevaron al vehículo a encontrarse en ese estado son desconocidos. Se observa el conductor soltando la carga en el momento del incidente. En la escena también se presentan otras personas, así como también una unidad policial municipal. Y si hablamos de imágenes e historias que se viralizan en las redes sociales, un joven argentino vive en el Japón y mostró la increíble cultura y conciencia ciudadana que tienen los japoneses al cruzar la vía, pues allí ellos se esperan totalmente a pesar de que no se divisa ningún vehículo hasta que cambie el semáforo. Los japoneses están a otro nivel. En un sorprendente video viral que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales de todo el mundo, un argentino residente en Japón compartió en la publicación que destaca la rigurosa disciplina de los japoneses frente a las normas de tránsito. Allí en la grabación se muestra a un grupo numeroso de peatones que, a pesar de no vislumbrarse vehículos aproximándose, esperan pacientemente el cambio de semáforo para cruzar. Este fenómeno acumuló millones de visualizaciones y evidencia la profunda conciencia cívica y el respeto por las normas que caracterizan la cultura japonesa. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Seita. Mañana miércoles, o como decimos acá, Yaranzón Día de Tur Corazón, estamos listos para conectar con el amor. Pueden buscar un contrato de postpaid U o también híbrido nuevo o renovar su contrato actual y recibir un descuento de 100 florines por cada disponible en el Teleshop por cada celular. Esta promoción es válida hasta el 14 de febrero. Y vean estos hermosos ositos panda que hicieron parte del calendario chino y de su celebración, pues allí los cuidadores y diferentes veterinarios estuvieron acompañándolos y los subieron a las redes sociales.
En fechas al Año Nuevo Chino, 34 pandas bebés se robaron las miradas de los usuarios en las redes. Los animales hacen parte de la clase del 2023 en su año de nacimiento, que tuvo lugar en el Centro de Investigación y Conservación de Panda Gigante en China. Ya con un año de vida, estos pequeños gigantes disfrutaron en grande de los preparativos de la festividad más importante del calendario chino. Lo mejor es que los internautas pudieron acompañarlos a través de las redes, junto a los científicos y cuidadores de la base Panda. Allí enviaron sus mejores deseos de Año Nuevo para los millones de seguidores en el planeta. Le pidieron a una amiga que grabara el momento exacto cuando un joven le iba a pedir a su novia que fuera su esposa. Sin embargo, ella se descuidó en el peor momento, cuando él se arrodilló, y todo esto por culpa de un mapache. En las redes sociales, las propuestas de matrimonio evolucionan de momentos íntimos a eventos socialmente compartidos. Cada vez más parejas eligen inmortalizar este momento. Sin embargo, una reciente anécdota demostró que no siempre todo sale según lo planeado. Una usuaria se convirtió en el centro de atención al compartir un video que muestra cómo un encuentro inesperado con un mapache salvaje arruinó la grabación de la propuesta de matrimonio de su mejor amiga. El animal curioso distrajo a Mary, quien no pudo resistirse a filmar el inesperado visitante de la naturaleza. Lamentablemente, cuando ella volvió a enfocar la cámara hacia la pareja, la propuesta ya había tenido lugar y ella se perdió el instante crucial de la rodilla y la petición. La reacción de la amiga que recibió la propuesta de matrimonio sorprendió a muchos, ya que no mostró enojo a pesar del despiste de ella. Acabamos de finalizar el carnaval número 70, la fiesta cultural más importante en Aruba, tanto en San Nicolás como también en Orangestad. Por eso los dejamos con los mejores momentos de la gran parada en Orangestad. Las imágenes por cortesía de Wins Global Media. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.